Bien, bien, buenos días. Bueno, está el micrófono solucionado. Ahora sí, exactamente. Bueno, contanos qué fue... No estaba el viernes en Relicó y en realidad me toma muy de sorpresa este tema, porque es algo que yo creía que estaba lo suficientemente aclarado, incluso con los concejales y con Álvarez. Yo ese terreno fui propietario, incluso en un momento tuve un proyecto, un emprendimiento de hacer unos departamentos. Eso después, bueno, por distintos motivos no pudo ser. Y yo ese terreno lo vendo en el 2014. Yo te acabo de mostrar que las tasas municipales, a partir de, yo te traje abril 2014, ya lo estaba pagando otro propietario, un privado. ¿Pero se lo vendiste a los chinos? No, yo se lo vendo a un privado, digamos, común. O sea, se lo vendo. Aparte, en el 2014 no había ni chinos, no había ni presentación de proyecto, no tiene nada que ver. O sea, no se lo vendés vos, entonces a ese. Es una parte, porque hay dos terrenos allí, digamos. Claro, los terrenos son dos. Uno se lo vende a un privado y otro se lo vende a los chinos. Otro privado que no soy yo, porque yo lo había vendido en el 2014. O sea, vos no se lo vendés en el 2014 a los empresarios chinos. Se lo vendés a un privado. Si los empresarios chinos lo compran, creo que por ahí por julio 2015 o junio, porque digamos es cuando sacan el uso conforme del municipio. O sea que un privado que no sos vos, no vale la pena ni decirlo, porque es un privado y hace su negocio como el otro privado que lo vende y está muy bien. Seguro, como cualquiera. Sí, que además, digamos, no es que lo vendió para una cocina de cocaína, digamos, esto hay que decirlo, porque si no ahí sí habría que ahondar, sino que para un emprendimiento comercial. Pero digo, no, porque se te acusa a vos en este caso de que lo habías vendido a los empresarios chinos. Vos decís que se lo vendiste a un privado y hace mucho tiempo, el 2014. Y yo te acabo de mostrar, me gustaría que vos también lo digas, que yo te acabo de mostrar la referencia que es ese terreno, sí. Y que ya en el 2014 ese privado ya estaba pagando tasas. Ya estaba pagando las tasas otra persona física que no era yo. ¿Y por qué un concejal, en este caso José Álvarez, en una sesión del deliberativo tira ese dato? Mirá, hay distintas... por un lado, en una escritura, indudablemente que figuran los antecedentes. En esos antecedentes estoy yo, porque yo era el dueño, seguro. Claro. Y por otro lado, es que hay que ver cuándo cambia. Sí, bueno, perdón. Vos eras el dueño, pero lo que está diciendo... también pudo haber sido el dueño, qué sé yo, Tomás Mulali, digamos. Seguro que sí. O sea, y es más, o sea, tuvo atrás mío, capaz que tuvo 3, 5, 6, 7 dueños, no sé cuándo estuvo. Bueno, por eso, claro. Pero aquí la vinculación, la acusación directa tiene que ver con un funcionario de obras públicas, que es el que aprueba la obra. Pero además hay hay toda una, digamos, hay una falsedad en el cuestionamiento, porque así se lo hubiera vendido yo no era funcionario. O sea, no se lo vende un funcionario, se lo vende un vecino. Sí. Que no era yo, aparte. Claro. Que no era yo, pero era un vecino. Y además, en vez de un terreno, son dos terrenos. Que se lo vende un vecino una parte y otro vecino le vende otra. Entonces, no. Yo por eso. Tendrías que haber sabido que iban a ganar la elección para que sea un negocio redondo y habérselo vendido vos. Claro, y haber sabido que en ese momento, no sé si vos te acordás, pero seguramente sí, que la información que había, o los trascendidos que había, que iban a poner un bazar. Ajá. ¿Sí? Ese era el trascendido en ese momento. No un supermercado, sino un bazar. No un supermercado. O sea, desde el punto de vista de lo que se refiere al terreno, ese es mi descargo, digamos, que yo no se los vendo porque yo no soy el dueño, primero. Y que yo ese terreno lo vendo en el 2014. Claro. Más allá de que seguramente en mi nombre figura en la escritura, porque cuando vos haces una escritura traslativa, digamos, de un propietario a otro, bueno, hay escrituras donde se suman 2 o 3 dueños. Pero además, también hay una cuestión que tiene que ver con una falsedad o con una intención manifiesta, que es la de decir que en este caso yo lo apruebo. Este trámite, y yo te acabo de mostrar también, arranca en julio 2015 con la presentación
de el pedido del uso conforme, un trámite habitual que se hace en la municipalidad cuando uno va a construir o alquilar o abrir algún emprendimiento, un negocio. Y hay una serie de trámites que se realizan, entre los cuales está la presentación del plano previo, distintas observaciones que se le hacen en ese plano, sale lo que nosotros llamamos la previa, y después termina saliendo una aprobación final que está firmada por Miguel Giraudo. Ajá. Y lo anterior también. ¿Sí? O sea, la aprobación o sea, final hay todo un proceso y hay una... Es más, cuando nosotros en el mes de noviembre, antes de asumir, cuando vemos, en realidad el intendente ve como en una charla que tiene ahí en Obras Públicas, ve el expediente que decía supermercado, me lo comenta a mí y yo me llego, no siendo funcionario, ya que todavía eso fue antes de diciembre, me acerco a la oficina de Obras Públicas y nos ponemos a ver la carpeta, y yo advierto que se había cometido un error porque se había aprobado una superficie mucho mayor de la que permitía el código para esa zona. Claro. Entonces, era de 800 metros cuadrados. Eran más de 1000 metros. Ah. Entonces, ante ese error que yo manifiesto ahí en Obras Públicas, lo cual después de revisar una serie de cuestiones de la ordenanza y de la zonificación y eso, llegan a la conclusión el personal ahí, los agentes de Obras Públicas, que sí, que se había cometido un error, y se hace una resolución en la cual se retrocede, digamos, en los hechos y se deja sin efecto esa aprobación de ese expediente. Por eso digo, digamos, acá hay una falsedad y una intención manifiesta de... ¿Por allí Álvarez lo puede desconocer eso? No, si tuvieron 2 meses el expediente completo que yo me encargué de llevarlo al Consejo Deliberante. O sea que él debía haber sabido esto. A la hora de, quiero decir... Cualquiera lo sabe que el expediente estaba antes y que se aprobó que en realidad se aprobó en el 2015. O sea, yo termino de hacer una continuidad en ese trámite y en esa gestión, y en este caso, en lo que hace al trabajo profesional o a lo que hacemos en la Oficina de Obras Públicas, es seguir con dar cumplimiento a las normativas, y en la medida que cualquier proyecto va dando cumplimiento a la normativa exigible y van cumpliendo los pasos, termina de lo que respecta a la parte técnica, o aprobado o no aprobado. Ajá. Y en este caso ese proyecto fue pasando por las distintas evaluaciones que se le habían solicitado varias modificaciones, entre ellas esto de bajar los metros, porque se había aprobado mal, se había aprobado con errores. Termino dando lo que es el visado final desde la parte técnica. Yo se lo termino porque es una continuidad de ese trámite que lo terminamos firmando en marzo, me parece, o en febrero-marzo del 2016. Ahora, entonces, para clarificar un poco la historia, digamos, el acusado fuiste vos. El acusado soy yo, con nombre y apellido. ¿Te sentiste igualmente acusado ahí, digamos, en el audio? Sí, porque yo creo que estas cosas, primero que ya eran conocidas, me parece que se buscó sacar el eje de la discusión, por otro lado. Creo que no era lo importante allí, aparte es algo que, digamos, que yo ya lo había manifestado y había aclarado eso, y además estaba el expediente completo en el Consejo Deliberante, el cual seguramente le han dado vista y han tenido toda la información que necesitaban y los antecedentes para ver, cualquiera lo ha visto, de que ese expediente arranca en julio, que esa aprobación está hecha en noviembre, que después se vuelve para atrás con esa aprobación, que sale una resolución en la que se dice que se le debe devolver
los aportes que habían hecho estos empresarios en todo concepto. Y entonces, sí, la verdad me molesta porque yo, aparte, esta aclaración, y te agradezco el hecho de poder hacerla, se refiere nada más que a los vecinos. O sea, yo, en todo caso, a los que le debo una explicación de esta controversia en la que yo me he involucrado, es a los vecinos, decirle, bueno, esto no es así, te la acabo de mostrar, a toda la documentación que, digamos, que avala lo que yo te estoy diciendo, y bueno, es nada más que eso, o sea, una aclaración que vale la pena para mí hacérsela nada más que a los vecinos. Ahora, está bien, digo, pero estamos hablando de una cuestión, digamos, que puede ser grave, teniendo en cuenta que vos si estás demostrando, en este caso yo he visto aquí la documentación, porque digo, cuando estuvo bien la aclaración, me parece, de Álvarez, en el momento de hacerla en el Consejo Deliberante, si esa aclaración era real, teniendo en cuenta que puede despertarse cierta suspicacia, que vos seas el que vendés el terreno directamente a los empresarios, que después se genera toda esta controversia para poder aprobar, se aprueba, digamos, bueno, supongamos, le podemos encontrar la vuelta, si bien también después era bastante agarrado de los pelos, porque para que eso fuera un negocio redondo ustedes tenían que ganar las elecciones y un montón de cosas más que eran ya futurología. Pero podemos agarrar, digamos, de los pelos la historia y llevarla a que fuese un negocio redondo, supongamos, ¿no? Ahora, también resulta grave, por el contrario, las palabras de Álvarez, que vos estés aclarando ya con documentación que vos decís que ellos ya, Álvarez debería haber sabido que vos lo habías vendido primero a otro particular, que hace muchos años, que ese particular es el que le vende ahora a los empresarios chinos, y también teniendo en cuenta que, digamos, el expediente de aprobación se inicia mucho antes de tu gestión, que también recordemos... No solo se inicia, sino que se lo aprueba. Se aprueba. Y yo, digamos, y yo termino rechazándolo yo a ese proyecto. De vista, digamos, sin estar en funciones. Porque advierto un error que se había cometido, ¿se entiende? Claro. Por lo tanto, digo, vos, me parece a mí, no quiero decir que estés actuando, pero me parece a mí que, digo, vos lo tomás livianamente como que no pasa nada, qué sé yo, pero es de una gravedad importante, en este caso, una acusación que puede ser grave. Mirá, es grave porque viene de un concejal, porque viene de un funcionario que ha sido viceintendente y que lleva su tercer periodo de concejal, que debería, por lo menos, estar atento y conocer cuáles son las maneras en las que nos debemos manejar quienes actuamos en política. Y bueno, me pareció artera el hecho de involucrarme en algo que él debería haber sabido que no era así, pero bueno, no lo tomo como de quien viene. ¿Hablaste con Álvarez para referirte a esto? No tengo nada que hablar con Álvarez. Por otra parte, con respecto, digamos, a esto, ¿querés alguna aclaración más? Sino también, digamos, con respecto a este tema, me gustaría preguntarte... Porque, bueno, teníamos entendido que, bueno, la intendenta nos lo dijo a nosotros, estaba en contra de la aprobación de esto, ¿no? Y después, justamente, es el bloque de concejales del oficialismo el que decide aprobarlo. ¿Cómo explicarías esta situación? No, yo creo que es totalmente entendible que por ahí, en estos casos donde se lleva una discusión que además creo que es muy interesante, depende de dónde se ponga la mirada en cuanto al peso de las consecuencias. Hay quienes pueden poner la mirada en que esto puede, y todo va a ser siempre futurología, en que esto puede traer aparejado una mejora en los precios, porque puede hablar de una competencia, de una libre competencia, por un lado, lo cual beneficiaría al consumidor. Por otro lado, puede haber otra mirada de que esa competencia puede ser una competencia desleal en cuanto a la generación de empleo, a momentos en los que algunos rubros pueden tener algún grado de saturación o no en cuanto a la cantidad al movimiento económico de la población de Relicó. Creo que hay distintas miradas que, digamos, todas pueden ser válidas y discutibles al mismo tiempo. Creo que acá cada uno pone y valora lo que en realidad cree
digamos, más conveniente. Pero a mí me parece que lo que hay que llamar la atención es a la falta de compromiso del bloque opositor, donde se abstiene en un tema complicado, controversial, que de una u otra manera va a afectar a mucha gente, que afecta a mucha gente, y que eso, que la respuesta sea abstenerse y no formar parte de una discusión y no tomar parte, eso sí me parece, en este caso, de una gravedad importante en un cuerpo deliberativo, en un bloque de un cuerpo deliberativo, donde la gente lo que le va a pedir, por sí o por no, son resultados y definiciones. O sea, yo creo que vos no elegís un concejal para que se abstenga. Creo que vos elegís un concejal para que tome decisiones. Vos elegís un concejal para que esté de acuerdo o no. Elegí un concejal para que te defienda, elegí un concejal para que actúe, elegí un concejal para que tome definiciones, no para que se abstenga. Y menos que se abstenga un bloque completo, donde es como si el tema no le importara. Entonces, eso sí me parece más grave. Lo demás es un juego democrático donde los poderes son independientes, y eso está demostrado, más allá de que hoy la intendenta pueda tener un concepto reafirmado de lo que pensaba o cambiado, pero vos por lo menos tenés una definición y tenés un sentir y un pesar que tiene que ver con, digamos, con alguna cuestión de defensa para unos o para otros, para consumidores, para empleados, para empleadores, para lo que sea. Pero vos tenés una definición. Yo creo que lo más grave que ha pasado aquí el jueves es la indefinición del bloque justicialista, donde dice nada. O sea, ¿qué van a hacer con esto? No sé, nada. Me abstengo. No me interesa. No me interesa si va a haber libre comercio, no me interesa si va a haber más empleados, no me interesa si alguien se va a fundir, no me interesa. Esa es la lectura que hago yo y que creo que hace mucha gente. En la argumentación sostienen estar del lado de los empleados de comercio porque tienen miedo que se queden sin trabajo. La argumentación no sirve de nada en la medida que vos no votes. O sea, yo puedo argumentar todo lo que quiera, pero lo que sirve es mi voto. Y si yo no me animo a votar, es porque esos argumentos tampoco los tengo sólidamente definidos. Entonces, eso es lo que me parece que nos debe preocupar a los vecinos de Relicó. La total falta de compromiso, de un bloque completo hacia temas complicados, urticantes, que sin duda van a traer variantes, digamos, o que pueden llegar a traer variantes en lo que tiene que ver con la manera de comercializar, con los empleados, y que no digan nada, o sea, que el voto sea abstenerse, la verdad que me parece muy pobre. Por último, ya para molestarte un poco, en realidad, teniendo en cuenta que son temas importantes y que tienen que ver con tu tarea, ¿qué pasa con las viviendas? ¿Hay alguna resolución, algún avance en cuanto a las viviendas para inaugurarse? Por otra parte, también, otro de los temas tiene que ver con la obra de cloacas en el barrio Centenario. Digo, ¿hay alguna definición en los últimos días? En cuanto a las viviendas, se está terminando el núcleo el nexo de cloacas, que debe estar terminado ahora en estos días, por lo tanto, de ese tema le daremos vista al IPAP y ya han venido a ver las viviendas, creo que han hecho una evaluación de cuáles son los arreglos que hay que hacer en las viviendas. Por lo tanto ya han tomado cartas en esto. Me parece que teniendo el nexo funcionando bien y el tema de que empiece a liberar el listado del IPAP, yo calculo que vamos a tener, lo único que puede demorar ahora es este tema, si tiene que llamar a licitación por el tema para hacer las reparaciones necesarias a las viviendas, eso lo puede demorar un poquito, pero ojalá que no sea así, ojalá que se pueda hacer alguna contratación rápida, medida de urgencia o de emergencia, para que la gente pueda contar con esas casas. Bueno, a ver, julio o una época parecida, esa julio-agosto deberían estar. Bueno, y con respecto al tema de las cloacas, la obra que había comenzado allí en el barrio Centenario todavía no se recomenzó. Las cloacas está con problemas de maquinaria la cooperativa de agua
y creo que ya también lo están solucionando. Lo que habíamos insistido nosotros, que eso sí se está haciendo, es que se están haciendo las intradomiciliarias, se están haciendo conexiones, en vez de, o sea, en la medida que se sigue esperando con esto para poder intervenir en el barrio Centenario, se va avanzando con las conexiones de sector también de ese barrio que estaba sin las conexiones pero que tenía la red. Eso se estuvo haciendo la semana pasada y la anterior, se estuvieron haciendo conexiones domiciliarias. Muy bien, Alejandro, no sé si querés agregar algo más, sino como siempre, muchas gracias, te vamos a estar manejando. Después me gustaría por ahí hablar el tema de, también ha habido algunas novedades en el tema de la fiscalía por la denuncia que habíamos. Cuénteme, cómo no. Sí. ¿Novedades que llegaron cuando, la semana pasada? No, nosotros llevamos, hace 2 semanas, llevamos algunos elementos más y bueno, yo creo que... ¿Elementos de qué tipo? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Les pidieron o agregaron? No, se había solicitado, el fiscal Juan Carlos Carola había solicitado cierta documentación a asuntos municipales, la que le fue brindada, y después, al cursar vista, nosotros acercamos algunos elementos a nuestro juicio importantes también para corroborar con eso, y bueno, creo que por lo que estuvimos charlando, seguramente estamos cerca de que se pueda llegar a hacer una auditoría, digamos, no una auditoría, sino un peritaje contable con respecto a eso, lo cual para nosotros creo que al ser la maniobra tan burda, todo lo que nosotros llevamos es muy sencilla la comprobación de eso, de cada uno de los pasos, de cómo se iban dando esta manera de fraguar los datos del municipio. Creo que eso quedó muy claro, nosotros ratificamos la denuncia y volvimos a ratificar y a explicar cómo se iban dando la secuencia de los hechos para fraguar los balances, digamos, de lo cual debería estar preocupado de eso Álvarez, de esos balances que fueron aprobados, sin mirarlos siquiera. Debería estar más preocupado por eso que por estas otras cosas, porque esas son cosas reales y que me parece que debería tener algún grado de preocupación más que con estas otras. Pero bueno, cada uno se debe hacer cargo de lo que hace y de lo que dice, así que en función de eso yo calculo que estamos también muy cerca de tener más novedades, de las cuales te vamos a tener al tanto a vos y a todos los medios. Y bueno, agradecerte por poder dar esta explicación a los vecinos, porque creo que merecen de un funcionario, como en este caso mío, de poder aclarar esto, porque no me gusta quedar enredado en ninguna de estas tramas complicadas y de mala fe. Así que bueno, te agradezco la posibilidad de haberlo podido aclarar. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos y hasta siempre. Muy bien, Alejandro Ávila, lo habíamos llamado el día viernes para conocer su opinión.